Bienvenidos a este espacio de diálogo sobre materia de transparencia y protección de datos personales, retos del nuevo modelo institucional. La dinámica se dividirá desde luego en dos vertientes. En un primer momento, realizado en una disertación de temas emergentes de transparencia y protección de datos personales, y posteriormente daremos presentación de la Guía Ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el presidium saludamos con mucho gusto a la maestra Minerva Regina Pérez López, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Gracias, bienvenida. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la licenciada Angélica Bravo Martínez, titular de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Gracias, bienvenida. Asimismo, saludamos y damos la más cordial bienvenida a nuestro anfitrión y desde luego director, doctor Arturo Miguel Chicule Castillo. De igual manera, saludamos y agradecemos la asistencia de la licenciada Angie Barrientos Jacome, subdirectora de Responsabilidades Administrativas y Sustanciación de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Licenciada Jennifer Limón Cobos, directora de Administración. Maestra Valeria Arriaga Velasco, secretaria técnica del Consejo Consultivo. Maestro Marcos Daniel Vela Sánchez. Maestra Sandra Yasmín Velasco Toto, directora de Asuntos Jurídicos. Licenciada Carla Mariela Méndez Solís, titular de la Unidad de Transparencia. Licenciado Miguel Ángel Bautista Hernández, titular de la Unidad de Archivos. Maestra Idalia Hernández Gómez. Y la maestra Itzel Elizalde Sánchez, titular de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Angélica Bravo Martínez, titular de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Muy buenas tardes a todos. Maestra, licenciada. Buenas tardes. También agradezco la presencia del licenciado Héctor, titular del órgano interno de control del IJAE, y de la maestra Norma, titular de la Contraloría Interna de la Universidad de Cruzana. Muchas gracias por acompañarnos, a todos mis compañeros. Bueno, gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, maestro, por abrir este espacio de análisis, reflexión y diálogo en torno a un tema de especial relevancia para la vida pública e institucional. Los retos que plantea el nuevo modelo en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, particularmente en el contexto de las nuevas autoridades garantes. Este momento de transformación institucional nos convoca a repensar la manera en que las instituciones públicas asumimos nuestras responsabilidades frente a la sociedad, desde una visión más abierta, cercana y comprometida con la protección y garantía de los derechos humanos. Hoy más que nunca, las instituciones públicas están llamadas a fortalecer sus capacidades para responder con apertura, responsabilidad y eficacia a las exigencias de una sociedad que demanda instituciones íntegras, confiables y acorde a las necesidades de las personas. En este contexto, la transparencia ya no puede entenderse únicamente como una obligación normativa, sino como un principio rector de la gestión pública. Implica abrir las puertas de la información, facilitar el escrutinio ciudadano, rendir cuentas con claridad y asegurar que cada decisión institucional se encuentre orientada al interés público. De igual forma, la protección de los datos personales adquiere una relevancia estratégica, pues constituye una herramienta indispensable para salvaguardar la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de las personas frente al tratamiento de su información. Desde la perspectiva de control interno, con enfoque de derechos humanos, este nuevo modelo institucional también nos plantea desafíos importantes. Nos exige fortalecer capacidades, revisar procesos, prevenir riesgos, consolidar mecanismos en coordinación y sobre todo promover una cultura organizacional basada en la integridad, la responsabilidad pública y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
La presencia de nuevas autoridades garantes abre una etapa de reconfiguración institucional que demanda claridad, colaboración y compromiso. Su papel será fundamental para acompañar este proceso y contribuir a que las instituciones públicas mantengan estándares altos en materia de apertura, protección de datos personales y tutela efectiva de derechos. Reflexionar sobre estos temas es indispensable para comprender que la apertura institucional no debilita las instituciones, por el contrario, las fortalece. Una institución que informa, que protege los datos personales y que rinde cuentas con oportunidad y veracidad, construye confianza pública y afianza su legitimidad democrática. Por ello, este encuentro busca ser más que un ejercicio de exposición, aspira a convertirse en un espacio para el intercambio de ideas, la identificación de áreas de oportunidad y la construcción de compromisos compartidos, que contribuyan a consolidar instituciones más abiertas, más responsables y más comprometidos con los derechos de las personas. Finalmente, extiendo la invitación para que este espacio nos permita aprender, reflexionar y avanzar juntos en la construcción de una verdadera cultura de apertura institucional y protección de derechos en el marco del nuevo modelo de transparencia entre las autoridades garantes. La transparencia y la protección de los datos personales no son únicamente obligaciones institucionales, son pilares indispensables para fortalecer la confianza pública, consolidar democracias más legítimas y cercanas a la sociedad, y garantizar en todo momento la dignidad humana como eje de la función pública. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Erika Bravo Martínez. A continuación, cederemos el uso de la voz al doctor Arturo Miguel Chipoli Castillo, director de este instituto. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana para la realización de este evento, Transparencia y Protección de Datos Personales, Retos del Nuevo Modelo Institucional, el cual es resultado de un esfuerzo conjunto entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su Contraloría Interna y este instituto. Saludo con especial respeto y aprecio a la maestra Minerva Regina Pérez López, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Bienvenida. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. De igual manera, saludo con mucho gusto y doy la bienvenida a la licenciada Angélica Bravo Martínez, titular de la Contraloría Interna de la Comisión. Muchas gracias por acompañarnos. A todas y todos titulares de órganos internos de control, a las y los ponentes, autoridades y representantes de instituciones públicas, miembros de la comunidad académica, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Y bueno, pues en primer lugar quiero hacer, pues por supuesto extensivo, un grato saludo y también una felicitación a las y los servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos acompañan el día de hoy y de su Contraloría Interna. Y quiero sobre todo agradecer también la presencia de los ponentes, el maestro Luis Ángel López Hernández, la doctora Ana Josefina Bello Jiménez y el maestro Jorge Jaciel Estudillo Guevara, quienes van a compartirnos sus conocimientos y experiencias sobre algunos de los desafíos más relevantes que enfrentan actualmente la transparencia, la participación ciudadana y la protección de datos personales. Quiero en primer término destacar la importancia de la labor que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. En una sociedad democrática, los organismos públicos de derechos humanos constituyen una garantía indispensable para la protección de la dignidad humana, la defensa de las libertades fundamentales y la construcción de una cultura de legalidad y respeto a los derechos de todas las personas. Su trabajo cotidiano, muchas veces silencioso, representa un puente entre la ciudadanía y las instituciones y contribuye a fortalecer la confianza pública mediante la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Hoy, además, resulta especialmente significativo que la Comisión impulse una reflexión sobre la transparencia y protección de datos. Estos temas no son ajenos a la agenda de los derechos humanos, por el contrario, forman parte de los instrumentos que permiten a las personas ejercer su ciudadanía, exigir la rendición de cuentas y proteger su esfera privada frente a los retos de una sociedad cada vez más digitalizada e interconectada. Los cambios institucionales que vive nuestro país
nos invitan a repensar la manera en que garantizamos estos derechos. Por ello, la academia y las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de generar espacios de diálogo serio, informado y plural, capaces de aportar soluciones y fortalecer la cultura democrática. Celebro, en este sentido, que este encuentro no solo propicie el intercambio de ideas entre especialistas, sino que también incluya la presentación de la guía ciudadana para acercar las funciones de la autoridad garante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la sociedad. Una iniciativa que refleja el compromiso institucional de acercar el conocimiento jurídico y los derechos de las personas a la ciudadanía. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, reitero nuestro agradecimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a su Contraloría por la confianza depositada en nuestra institución para la realización de este evento, así como a todas y todos ustedes quienes nos acompañan el día de hoy. Estoy convencido de que las reflexiones que se desarrollarán esta tarde contribuirán a fortalecer el debate público y a consolidar instituciones más transparentes, más abiertas y más comprometidas con la protección de los derechos fundamentales. Por lo cual, sí, pues este instituto les da la más cordial bienvenida y les reiteramos el compromiso de este instituto y, por supuesto, de la Universidad Veracruzana para fortalecer la transparencia y la democracia en las instituciones. Sean todas y todos bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arturo Miguel Chicone Castillo. A continuación, invitamos a los miembros del Presidium a tomar sus lugares para dar inicio a la mesa de reflexiones sobre transparencia y protección de datos personales, retos del nuevo modelo institucional, donde participan la doctora Ana Josefina Bello Jiménez, el maestro Jorge Aciel Estudillo Guevara, el maestro Ángel Luis López Fernández y como moderador el maestro César Javier Sosa Achavat. Muchísimas gracias. Agradecemos al Instituto de Investigaciones Jurídicas pues que nos dé este espacio para compartir ideas en materia de transparencia y acceso a la información y sobre todo pues la trascendencia, ¿no?, que tiene la importancia social del derecho al acceso a la información. Para dar inicio a esta primera parte, como ya lo señalaron, nos vamos a dividir en dos partes. La primera son temas emergentes de transparencia y protección de datos personales. Y la segunda es la presentación de la guía de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para iniciar,
voy a presentar al maestro Luis Ángel López Hernández. Él es maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz. Ha escrito en editoriales del extinto Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con tópicos relacionados con el gobierno abierto y rendición de cuentas. Ha participado como evaluador en el Programa Anual de Evaluación, PAE, en diversos fondos federales del ramo general 33. En 2021 participó como facilitador en diferentes jornadas del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI, del distinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Actualmente se desempeña en la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizando funciones de autoridad garante derivado precisamente de esas reformas que hemos sufrido o que hemos vivido en temas de transparencia y acceso a la información pública. Maestro, adelante, le cedemos el uso de datos. Gracias. En primer lugar, podemos poner la presentación, por favor. Ya lo vemos en pantalla. Ya. Muy bien. Esta primera intervención principalmente fue planeada, pues, considerando el aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y en concordancia de que, pues, a finales de este mes entraremos en primer año de ejercicio de funciones de las autoridades garantes para el caso particular del Estado de Veracruz. Esto también con el objeto de crear una cultura de apertura institucional, de transparencia, del derecho de acceso a la información, donde las autoridades garantes podrán promover en instancias de educación superior, tanto públicas y privadas, actividades que tengan que ver con la relevancia de importancia social, que tenga que ver principalmente con el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. En ese sentido, desde esta Contraloría Interna, nos permitimos traer a su atención el papel de las autoridades garantes y de control interno en el nuevo modelo institucional, el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El primer punto es pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y la primera pregunta que hacemos aquí es plantear, perdón, tengo mi control. ¿Funciona? No, sí, funciona. Ahí está. El primer planteamiento es traer a la atención de dónde le viene la autoridad a la autoridad garante. Si bien es cierto, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es donde se instituye y se fundan las facultades, el poder, se le da legitimidad a órganos o instituciones. Desde el orden descendente comenzaré desde el 116 constitucional, donde aquí se define la competencia para que las contralorías internas van a fungir como autoridades garantes en el ámbito de su competencia a partir de los principios y las bases que rigen la Ley General de Transparencia y de Protección de Datos Personales. Estos dos instrumentos normativos están regulados a partir del artículo 6º constitucional y el 16 del mismo instrumento normativo. Algunos puntos relevantes de la reforma de simplificación orgánica, como podemos ver en pantalla, emana principalmente sobre las leyes secundarias. Estos dos instrumentos normativos que son coetáneos, la Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales, es producto normativo de esta reforma constitucional principalmente. Estos fueron publicados en marzo de 2025 y en junio, en este caso de 2025 para el ámbito del Estado de Veracruz. Los cambios estructurales más relevantes de esta reforma de simplificación orgánica es que salen los organismos garantes y entran las autoridades garantes. Los organismos garantes antes era uno nacional y 32, uno por cada entidad federativa, es decir, había 33 órganos garantes
Y con la reforma de simplificación orgánica se prevé que cuando el esquema esté completado en todo el país tengamos 352 autoridades garantes. A la fecha de los presentes y con fuentes de Transparencia para el Pueblo, que es la instancia que coordina todas estas actividades, hay 255 autoridades garantes, digamos, instaladas formalmente, que están ejerciendo atribuciones especializadas de autoridad garante. La tesis que manejamos aquí y lo planteamos en todos los espacios donde tenemos la oportunidad es mencionar que son los mismos derechos pero diferentes responsables. Aquí nace pues una nueva instancia, vamos a llamarle así en este caso para los procedimientos de acceso a la información y de protección de datos personales, que son los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación, que vienen a formar parte de este nuevo, vamos a llamarle, dentro de las reglas del juego de transparencia. Y estos nuevos tribunales vienen a formar, digamos, tienen una nueva relación con los sujetos obligados, con las autoridades garantes y que forman parte del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es el papel, en este caso, que juegan estos tribunales especializados? Es que cuando el sujeto obligado emite su determinación, es decir, su respuesta, vamos a llamarla en términos generales, esta puede ser impugnada a través de un recurso de revisión. La autoridad garante la reconoce y si el recurrente no tiene esa satisfacción, pues esta persona la puede, digamos, impugnar, si se le puede llamar, por la vía del recurso de inconformidad ante estos nuevos jueces o tribunales especializados que atenderían, digamos, estas insatisfacciones por parte de los recurrentes en todos los procedimientos de acceso a la información pública y o de protección de datos personales. Entrando ya un poco más, digamos, hacia el control interno, anteriormente en Veracruz existía un instituto que era el órgano garante, denominado IBAI, que funcionaba a través de un pleno, era un órgano colegiado y en este caso sus comisionados eran un número impar. Ahora, las nuevas autoridades garantes pues son los titulares o encargados, como lo dicta la norma, de las contralorías internas u órganos internos de control. La imagen representa entre tamaños, colores, pues esos son pequeños universos administrativos que representan una heterogeneidad por cuanto a sus determinaciones, que a partir de su competencia cada autoridad garante pues resolverá, en este caso en el ámbito de su competencia. Antes, como lo mencionaba, era un órgano garante y ahora se dispersa esa competencia, es decir, Poder Ejecutivo tendrá su propia autoridad garante, así lo respectivo con Poder Legislativo, Judicial y con el resto de los órganos autónomos del Estado. ¿Cuál es el papel que tiene la autoridad garante dentro del control interno? Antes aquí vemos un cuadrante donde analizamos pues cuál es el modelo anterior de la transparencia en comparación con el nuevo modelo de transparencia. Como lo mencionaba, antes eran 33 organismos garantes, uno nacional y 32, pues en este caso uno por cada entidad federativa, y ahora pues bueno, hay 16 autoridades garantes federales y para el caso particular de Veracruz están reconocidas 11 autoridades garantes. Aquí es donde la hipótesis que se planteaba, que cuando se cuente el esquema completo de transparencia a nivel nacional, habrán 352 autoridades garantes instaladas, en este caso por todo el país, más las federales. Y ya pasando ahora sí, ¿cuál es el papel que tiene la autoridad garante dentro del control interno? Si bien es cierto, las contralorías internas en su estructura orgánica, antes de que recibiera estas nuevas competencias especializadas en materia de transparencia, estaba conformada por 3 autoridades: la substanciadora, la investigadora y la resolutora. Estas 3 autoridades se rigen principalmente por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuál es la diferencia por cuanto a la autoridad garante? Que esta pues no se rige por esta normatividad. Si no se rige por normatividad, pues vamos a llamarla ajena a la ya citada. ¿Qué quiero decir por esto? Que la autoridad garante se va a regir por las leyes de transparencia y la de protección de datos personales y no por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como lo es el resto de las 3 autoridades antes mencionadas. Si bien es cierto, la autoridad garante tiene potestades para vigilar, para en este caso ordenar, supervisar asuntos que tengan que ver con protección de datos personales, pero sin inhibir la máxima publicidad, lo cual es un principio que está regido en la Constitución en el artículo 6.
Se fue para atrás. Ahí está. No, para atrás. La siguiente mencionaba en la diapositiva, nos marcan las atribuciones por materia, es una matriz. Es una matriz que nos habla sobre las diferentes atribuciones por materia que tiene la autoridad garante. Aquí se ve, la siguiente. Separamos materias que tiene que ir, en este caso, atender la autoridad garante. Vemos en primera instancia los recursos de revisión, las denuncias por presuntos incumplimientos a las obligaciones de transparencia, las denuncias por presuntas vulneraciones de datos personales, la promoción y la difusión, que es lo que nos trajo a este instituto, la capacitación hacia las personas servidoras públicas, sinergias administrativas que podrían ser los convenios. Esta matriz está diseñada simplemente como para poder visibilizar de las nuevas atribuciones especializadas que tiene la autoridad garante conforme a su normatividad, tanto en las leyes generales de la materia y en las leyes locales aquí en el estado de Veracruz. ¿Nos puede apoyar, por favor, con la presentación? Parece que nos sacó de la técnicos. Sí. Ahí está la siguiente. Por favor, ¿me podemos pasar a la siguiente? Tus controles, por favor. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Ahora bien, de junio de 2025 a la fecha, la Autoridad Garante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comenzó sus trabajos principalmente con la constitución de su nuevo Comité de Transparencia. Si bien es cierto, fue un trabajo de actualización porque esta ya estaba, en este caso, instalado debidamente. No obstante, la norma pues ordenaba una reconfiguración en este órgano colegiado, pues con las atribuciones principales para clasificar información, determinar competencias, inexistencias o declarar desclasificaciones de información, entre otros rubros relevantes. Otro punto fue darle la validez a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia al sujeto obligado de su competencia para que éste pudiera, en este caso, cargar su información como dictaba la norma. Creó 3 avisos de privacidad, toda vez que la reforma constitucional pues trajo con ello pues nuevos tratamientos para la Contraloría Interna ya como autoridad garante, y por lo tanto pues se dio la necesidad de crear 3 avisos de privacidad nuevos. Se habilitaron canales de comunicación para con la sociedad, es decir, habilitamos correos electrónicos, un espacio en oficina, teléfonos, extensiones, a fin de garantizar la continuidad de todos los asuntos que emanaban la protección de los datos personales y el acceso a la información y, por supuesto, obligaciones de transparencia. También hubo adecuación organizacional, aquí mediante lo que se conoce en la teoría organizacional dentro de la administración pública, los costos compensados. Se trasladó, sin entrar mucho a detalles, pues la plaza de una persona del lado A al lado B, a fin de garantizar, pues en este caso, los trabajos que, pues, por mandato constitucional, la Contraloría Interna recibió para fungir con estas atribuciones especializadas. También se inició comunicación institucional con Transparencia para el Pueblo, que es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que de alguna manera pues centraliza todas estas atribuciones especializadas para poder realizar todas las, en este caso, adecuaciones en Plataforma Nacional de Transparencia y habilitar todos los canales correspondientes. La siguiente, por favor, Moy. Dentro de los seguimientos de la autoridad, de los trabajos de la autoridad garante, pues fue la recepción de todas las credenciales de acceso en los diversos buzones
que generó en este caso Transparencia para el Pueblo a fin de garantizar la comunicación tanto con el sujeto obligado y órgano desconcentrado, así como autoridad garante para con la sociedad. También tuvo a bien la Oficina de la Contraloría Interna a redactar pues una propuesta, vamos a llamarle normativa para la ley 483 de la Comisión, a fin de que se pudiera adecuar la estructura orgánica de la Contraloría Interna y dar cumplimiento a ese mandato constitucional. Actualmente esta etapa se encuentra en Congreso del Estado, en los órganos correspondientes de ese Poder Legislativo, para que pues bueno, hagan su análisis y en su caso pues que siga el proceso legislativo correspondiente. Dentro de las actividades, la autoridad garante pues bueno, ha asistido a diversas sesiones del Comité del Subsistema. Este comité es un órgano colegiado, parte de los nuevos responsables en materia de transparencia que conforman todos los titulares de las Contralorías Internas u homólogos a fin de pues dar seguimiento a los asuntos que emanen del Sistema de Acceso a la Información desde Ciudad de México con transparencia para el pueblo. Ha realizado capacitaciones en materia de versiones públicas al interior de su sujeto obligado en el ámbito de competencia. También ya realizó su primera verificación de oficio de esta autoridad garante, la cual tuvo como resultado tres requerimientos, los cuales fueron solventados dentro del plazo que dicta la norma. Aquí hay un punto importante: hicimos un conteo. La autoridad garante, su sujeto obligado de la autoridad garante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando hace una verificación integral, tiene que revisar 1.352 criterios, tanto sustantivos y adjetivos, para, en este caso, pues determinar si hay cumplimiento o no, para cuando se carga la información en obligaciones de transparencia de manera trimestral, semestral o anual. Se habilitó un sitio web donde se colocó información con relevancia de importancia social sobre transparencia y acceso a la información, a fin de pues, que la sociedad pueda conocer que estos derechos persisten a pesar de esta reforma constitucional que trajo pues, nuevos responsables, vamos a llamarle así, a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Principalmente aquí se resalta la utilidad, cómo funciona el derecho de acceso a la información como un derecho llave para acceder a otros derechos. Otro punto importante es que esta Contraloría Interna, a través de su autoridad garante, impulsó la firma de un convenio con la Fuente Braille, con el Info CDMX. Por cierto, un saludo a la maestra Laura Enríquez hasta Ciudad de México por la apertura que tuvo a bien desde ese espacio en la UNAM, donde tuvimos bien acercarnos y nos dio, digamos, la apertura. Este convenio de la Fuente Braille, sin explicar mucho, viene a dar, digamos, un paso real en materia de inclusión, porque transforma un texto tradicional a un texto braille. La idea es que la autoridad garante, cuando emita resoluciones, las pueda traducir en texto braille. Esa es la finalidad principal de la autoridad garante. La vinculación académica es lo que nos trajo aquí a este instituto, y están en puerta más otras instituciones pues, de educación pública y privada también. Y bueno, las evaluaciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya está en proceso sus primeras evaluaciones de datos personales. Están procesando los datos, principalmente pues, para saber cuál es el grado, vamos a llamarlo en puntos porcentuales, de adherencia de 0 a 100 por cuanto a la reforma constitucional y pues cómo ha ido adoptando controles, políticas y medidas de seguridad a fin de salvaguardar toda la información que obra en posesión de la Comisión. Y la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ya nada más para concluir este balance, que son unos puntos que fungen como conclusiones principalmente. Y bueno, más que una nueva autoridad al interior del órgano interno de control, la autoridad garante es una institución. Y esto porque principalmente se rige por normatividad específica, que en este caso es la de transparencia y la de protección de datos personales. Si bien las contralorías internas, como se mencionó en un principio, están formadas por una área investigadora, sustanciadora y resolutora, se rigen por la Ley General de Responsabilidades principalmente, y la autoridad garante, aunque forma parte de esta jerarquía de la Contraloría Interna, se rige por una normatividad diferente. El otro punto es que sustituye a los antiguos órganos autónomos como el IBAI y el INAI, y pues su función principal es garantizar el derecho efectivo del acceso a la información y de la protección de datos personales, pero ahora bajo un esquema de simplificación orgánica.
ahora se descentralizó la competencia, lo que reemplaza pues las decisiones colegiadas y ahora son decisiones unipersonales. ¿Esto por qué? Porque la normatividad menciona que la autoridad garante es la persona encargada o homólogo de las contralorías internas, es decir, figura unipersonal. Antes en los órganos garantes eran órganos colegiados, eran plenos, y ahora pues no, ahora son decisiones unipersonales, es parte de este balance. Y pues concluyo con pues ahora sí, la hipótesis más, digamos, polémica, que pues bueno, la autonomía técnica pues va a venir a diversificar todos los criterios por cuanto a la resolución de los asuntos en materia de transparencia que pues vaya a haber en las autoridades garantes, por supuesto, desde el ámbito de su competencia, como lo planteamos al principio de esta presentación. Cuando el esquema esté completado en el país, habrán pues cerca de 350 autoridades garantes, más las autoridades garantes federales. Muchas gracias. Gracias, maestro. Al finalizar cada una de las exposiciones vamos a dar un periodo, un tiempo de preguntas para quienes deseen realizar alguna pregunta a los ponentes. Creo que después de escuchar lo que nos habló el maestro Luis Ángel, pues hacemos relevancia al título de esta plática, ¿no? Retos del nuevo modelo institucional. Y como lo ven, sí, efectivamente, las reformas en materia de transparencia de acceso a la información, que dicho sea de paso, llevamos para un año, si es así, que también coincide con el mes de junio, de aquel mes de junio del 2011, hablando de derechos humanos, ¿no? Y este es un derecho humano, el acceso a la información, y que nosotros como órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos, pues ya vamos a tener una dualidad de funciones, ¿no? Como bien lo decía el maestro, una como autoridad garante y la otra como órgano interno de control, incluso para establecer responsabilidades administrativas de quienes integran la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a continuar con la segunda parte o con el segundo tema a cargo de la doctora Ana Josefina Bello Jiménez. Ella nos va a hablar del Cabildo Abierto en Veracruz, voz ciudadana y redimensión del poder público municipal. Y me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza de su currículum. Ella es doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, cuenta con más de 10 años de experiencia en el servicio público estatal y municipal, se especializa en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. En el ámbito académico ha participado en clases en licenciatura y posgrados en instituciones como la UNAM, Infotec, La Salle, VM, Universidad de Jalapa y Universidad de la Huasteca Veracruzana. Es miembro del SNI nivel 1 y de la RITS. Se encuentra inscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos los organizadores, en especial al doctor Arturo Miguel Chip del Castillo y sobre todo a la comisión, ¿no?, que tiene a bien generar estos espacios de reflexión donde pues ya estamos hablando casi un año y bueno, las dudas siguen presentes y es importante dar difusión para que esto opere como debe de ser. A mí me toca hablar de un tema, pues la verdad, si nos vamos a la doctrina, ya tiene décadas, ¿no? Lo que es hablar de cabildo abierto, de gobierno abierto y buenas prácticas relacionadas asociadas con esta, como es el cabildo abierto. Y si nos vamos a las leyes, realmente la formalización de esto lo vamos a encontrar con la primera reforma, esta reforma de 2014, que trasciende a la Ley General de Transparencia 2015, y que en esta reforma que se da, que el maestro Ángel nos expuso de manera magistral, pues no se toca más allá de la etiqueta, ¿no? Antes hablábamos del gobierno abierto, ahora hablamos de apertura institucional, pero la esencia sigue siendo la misma. Buscar vías de rendición de cuentas diagonales, donde la voz ciudadana tenga poder, tenga eco y trascienda más allá de la queja. Algo que me parece súper interesante es que si bien el gobierno abierto tiene eco a partir de las leyes de transparencia, ¿no?, porque tienen que homologarse la ley general, las leyes locales,
es en las leyes de participación ciudadana donde vamos a encontrar este aspecto vinculante, este aspecto obligatorio. Yo los invito a que lean tanto la ley abrogada como la ley actual y habla de que los órganos garantes, la autoridad garante, promueve, invita. Sin embargo, si uno lee las leyes de participación, hablan de tienen, deben, o sea, nos establece obligaciones. Y esto es muy interesante, porque realmente, si nos vamos a las estadísticas, es diferente a cuando te invitan a cuando te obligan, ¿no? Entonces, esto nos genera un impulso mayor, ¿no? Que trasciende a efectivamente implementar vías que innoven y trasciendan realmente en políticas públicas que no son otra cosa más que vías para ejercer o materializar derechos humanos. Hay muchas definiciones de gobierno abierto. En el caso de nuestra ley veracruzana, así como la de Jalisco, lo hermana tal cual con participación ciudadana, desde el nombre de la ley de participación ciudadana y gobierno abierto. Y nos hablan de gobiernos, nos hablan de modelos de gobernanza donde se hace énfasis en reutilizar, aprovechar el conocimiento social para que el gobierno, y hace referencia al gobierno no como poder ejecutivo, sino el ejercicio del poder público, establezca estos espacios de deliberación que trascienda a acciones que resuelvan problemas, así de sencillo. Y entonces tocamos base en otro punto importante, la planeación, porque hablamos de políticas públicas. La Agenda 2030, que también la esencia siguen siendo derechos humanos, tiene el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, donde nos invita a todas las instituciones gubernamentales a establecer vías que aperturen tal cual la información, fomenten la participación y, ¿por qué no?, reducir, ni siquiera dice abatir, fíjense qué mesurado sale el indicador, reducir la corrupción, ¿no? Esto es algo que pues ya está oficializado, ¿no? Reducir, porque abatir, retener, bueno, vamos a reducirla. Cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de, entonces, obviamente, de participación ciudadana, hablamos de una transparencia que causa interés, que hace que la sociedad se acerque, no nada más a preguntar, no nada más a criticar, sino a proponer. Esto es algo muy interesante, ¿no? La propuesta. Esto genera una rendición de cuentas y al final implica de verdad un trabajo hacia la institución de innovar, o sea, y esto me parece maravilloso porque normalmente, sobre todo los abogados, digo porque a mí me ha costado mucho el trabajo salirnos de, bueno, la ley dice y hacemos exactamente lo que la ley dice, lo cual tampoco es malo, es bastante positivo. Pero la propia ley nos permite ámbitos discrecionales para ampliar los beneficios que puede haber, ¿no? Ejemplo, algo tan básico como la basura, ¿no? Es una obligación a llorar, es bueno, ¿por qué no preguntar, de ser posible, unos horarios que sean de mayor utilidad a la sociedad para que no sean más puntuales ellos en cumplir la obligación de sacar su basura cuando toca la campana, a que la saquen pues, cuando quieran y generen fauna nociva o no la recojan, ¿no? O sea, innovar es pensar más allá de lo que la ley dice para que sea materialmente posible que se logre. Eso es gobierno abierto, ¿no? Y donde el gobierno y sociedad pues colaboran. Hablaba de innovación. La innovación no nada más es repensar cómo presentamos las actividades del Estado. También implica el uso de las nuevas tecnologías. El ejemplo clásico es pandemia, donde pues no podíamos salir. ¿Y qué pasó? Pues el teletrabajo, que era algo que nada más veíamos en ciudades grandes, pues ahora incluso en lugares donde había internet, porque no voy a decir que rurales, pero sí en zonas tal vez alejadas, ¿no? Algunas comunidades que tenían el privilegio de tener internet, pues también pudieron hacer uso de esta herramienta para el teletrabajo, para informarse, para una serie de derechos de educación sin duda, ¿no? Y
es aquí donde entramos con el tema del cabildo, una vez que tenemos como que este contexto muy general, la ley de transparencia hermanada de manera formal con la de participación, hablamos de políticas públicas, derechos humanos, hablamos de herramientas digitales. Nuestra norma en materia de participación es muy innovadora, data del 2019 e instituye el cabildo en sesión abierta. Yo les pregunto a quienes nos acompañan, ¿alguien ha asistido a una sesión de cabildo? ¿Mano alzada? Sí, gracias. Pues realmente, sí, es triste ver que a la gente no le motiva ir a esas sesiones, ¿no? Cuando el gobierno municipal es la autoridad más cercana que tenemos. Y también se daba estos comentarios de que en lo oscurito no hacen las sesiones, ¿no? Y hoy en día, a través de las nuevas tecnologías, se puede ir más allá de la ley. La ley de transparencia te dice, en este caso los órganos colegiados, publica los resultados de tus sesiones de cabildo. Bueno, hay ayuntamientos, no muchos, pero los hay, como el caso de Poza Rica, como el caso de Jalapa, como el caso de Córdoba, que transmite sus cabildos en línea. Y está muy interesante, porque así como hay sesiones que son realmente de rutina, hay algunas que son álgidas. Y la sociedad en sus comentarios va pues manifestando su sentir, ¿no? Y me ha tocado ver, no voy a decir en qué municipio, pero en alguna ocasión tomar una determinación y la población, un grupo pequeño, pero no importa, porque fue un ejercicio espontáneo, como de 20, 30 personas fueron a manifestarse contra un acuerdo de cabildo y generó una reflexión hacia el cabildo y el presidente tuvo que dar un paso atrás con un acuerdo que habían tomado, ¿no? Entonces está muy interesante porque son vías no oficiales, esa es la transparencia que es interesante, ¿no? Si nosotros nos vamos a una base de datos interminable, pues no, pero si uno ve que están pasando cosas, la misma sociedad sigue participando y sigue transformando, ¿no? Por eso decíamos, el cambio en el ejercicio del poder, ¿no? Sin embargo, esto sigue siendo reactivo y pues fue un caso, ¿no? Que se perdió y ya no vi más situaciones similares. Lo interesante del cabildo en sesión abierta, también conocido popularmente como cabildo abierto, es que le da voz oficial a la sociedad, porque les permiten participar en una sesión de cabildo, ¿no? Obviamente siguiendo un protocolo, ¿no? Porque tiene que haber un control, pero al final de cuentas el ciudadano no se queda en el comentario en Facebook, en la lona fuera de la institución. Propone, critica, hace uso de la voz. ¿Y qué creen? Tomando en cuenta otra ley que se conecta, ¿no? La ley orgánica del municipio libre, a cualquier sesión de cabildo deriva un acta. Esta acta tiene que derivar un acuerdo y hay que darle seguimiento. Es importante hacer énfasis que esta voz que se le da a la ciudadanía no trasciende a que el acuerdo que derive va a implicar atender esa petición, pero ya se le está formalizando y ya se le está dando seguimiento. Entonces esto me parece muy interesante porque ya es algo que se formaliza y al final del cierre del año o cuando cierra la administración, sobre todo en el acta de entrega-recepción, cuando cierra la administración, hay una relación de acuerdos de cabildo. Entonces está interesante. ¿Realmente escucharon a la ciudadanía? ¿Realmente se atendieron las peticiones ciudadanas? Y esas actas de cuando cierra la administración son públicas, podemos pedirlas. Y a quienes nos gusta la investigación podríamos evaluar, bueno, hicieron todos los cabildos que la ley mencionaba así, atendieron las peticiones no, ¿y quién estaba en el poder? Es un ejercicio interesante que los invito a hacer. Bueno, algo interesante también que vemos en nuestra ley es que nos dice mínimo, aquí está la previsión, perdón, difundir las sesiones de cabildo por vías diversas. ¿Esto qué quiere decir? ¿No quieres pasar el cabildo en línea? Pues hazte un resumen y pásalo, ¿no? Por redes sociales. Nos dice que un cabildo cada 2 meses. Y bueno, estamos aquí con la Contraloría. Cita el artículo 26.
Y esta es la parte interesante. ¿Qué pasa si incumples con tu obligación de hacer tus cabildos en sesión abierta? Pues atente a las consecuencias, porque te tendrás que ver la ley de responsabilidades administrativas. Entonces eso está muy interesante, porque no hablamos, la ley de transparencia te dice te invito, fomento, pero la ley de participación ya te está conectando con otra que te hace manita de puerco. Si no lo haces, cuello. Entonces está muy interesante porque nos obliga como institución, insisto, a de verdad hacer ejercicios. Unos sencillos, como puede ser un cabildo abierto, o incluso unos más, si el presupuesto, la innovación, la creatividad lo permite, diseñados ad hoc a la institución que se representa. Vemos también, con tristeza, con corte el 2024 se hizo una investigación de los 212 ayuntamientos en la entidad. Y fíjense que muchos sí hacían el cabildo en sesión abierta. Hablábamos de 27 de 212. Solamente un 12.7%. Pero quiero que sepan que fue triste ver que eran esporádicos. O sea, no cumplían cada 2 meses. Sí había ejercicios, pero no continuos. Un caso que yo destaco, y antes de entrar a la reunión me metí a la página. El Ayuntamiento de Jalapa es quien tiene mayores registros de cabildos abiertos. Tiene transmisiones en vivo y tiene un portal donde, o sea, lo transmite en Facebook, pero tiene aparte, en el apartado de Secretaría, ahí los podemos filtrar. Está el video, está el acta, y te marca si es ordinaria, extraordinaria, en sesión abierta. Entonces eso la verdad se valora mucho porque nos facilita la consulta de la información. Incluso les decía, si quisiéramos hacer un ejercicio catalogando, analizando los acuerdos, es mucho más sencillo. Hay otros ayuntamientos que también hay que mencionar como un buen ejercicio, como fue Actopan, Córdoba y Poza Rica, que los transmitían en redes sociales, incluyendo el cabildo abierto. Pero se pierde entre todas las publicaciones, es buscar una aguja en un pajar. No, o sea, tendrás que tener un ejército de personas para estar checando día por día cuando hubo publicación, ¿no? Y estar vinculándolo con la Plataforma Nacional de Transparencia para obtener el acta correspondiente. Entonces ahí es una labor titánica que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jalapa todavía tiene estos filtros, ¿no? Que son mucho más accesibles. Algo que tristemente, y ya no pude terminar de hecho con una investigación, fue que hacer un comparativo entre los que salían y los que llegaban. Aquí tocamos temas de ley de archivo. Por ley de archivo tendríamos que guardar la evidencia de información relevante. A ver, aquí hay gente de archivo, ¿verdad? Sí. Es triste ver que esta información no fue una buena práctica, no fue algo porque quisieron hacerlo, es obligación. Entonces, si es obligación y se conecta con actividades esenciales de la institución, ¿por qué se borra? ¿No? Entonces, aquí cada administración se pierde. Y hay cosas valiosas, ¿no? Que bien se podrían rescatar o simplemente dejar para la consulta. Cuando fue el COVID, todos los ayuntamientos, aunque sea una práctica sencilla, hicieron. Y todos los órganos garantes, en ese momento, el INAI y sus homólogos locales también lo hicieron, ¿no? Pues yo les invito a que busquen qué pasó en el COVID y ya no hay nada, ¿no? O sea, y esos repositorios son muy interesantes porque marcan un antes y un después, ¿no? Bueno, como conclusión, porque el tiempo es muy breve en esta sesión, la innovación es algo esencial para mostrar una transparencia atractiva, una transparencia que trasciende un repositorio de datos, una vitrina pública elegante, ¿por qué no decirlo?, que cumple cada rubro de la ley. Pero si la sociedad no la consulta, si la sociedad no reacciona, ¿no?, de manera positiva o exigiendo más transparencia o analizando, cuestionando, pues son ejercicios que se quedan ahí. Si bien la reforma toca aspectos administrativos, ¿no? No toca la esencia, como bien citaba el maestro, no toca la esencia del derecho. Y también es importante ampliar esta visión de la transparencia,
porque no nada más es un aspecto, y obviamente se impone el derecho humano, el derecho a la información, pero también se conecta con el 134 constitucional, que tiene que ver con el ejercicio del gasto público. Entonces, el cabildo en sesión abierta, en el caso de Veracruz, es un ejercicio normado, obligado, y por qué no, tendrá que ser evaluado por la sociedad. Sería cuanto, y pues les agradezco esta noche. Gracias, doctora. Efectivamente, creo que la rendición de cuentas va de la par con el combate a la corrupción. Y si no mal recuerdo, por ahí del 2016-2017 tuvimos una reforma precisamente en ese sistema nacional y estatal anticorrupción en cuanto a las responsabilidades administrativas. Pues al final de cuentas, la transparencia pues también abona a ese combate, ¿no?, a la corrupción, y creo que como ese papel dual que juega ahora a los órganos internos de control, pues efectivamente es garantizar ese derecho a acceso a la información y a su vez pues sancionar para aquellos que no cumplan con esas obligaciones de transparencia. Vamos a continuar, vamos a entrar a un tema que es neuroderechos, redimensión de la privacidad y la protección de datos personales en el contexto digital, a cargo del maestro Jorge Jaciel Estudillo Guevara. Igual que los demás ponentes, me voy a permitir leer su semblanza curricular. Él es licenciado en Ingeniería e Instrumentación Electrónica en la Universidad Veracruzana, licenciado en Derecho por el Instituto Universitario Veracruzano, maestro en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la Universidad de Jalapa, actualmente cursando el doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, abogado postulante, ha laborado en el Honorable Ayuntamiento de Jalapa, en la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Es actualmente socio del bufete jurídico Escobar y Asociados. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Primero agradecer al doctor. Buenas tardes a todos. Primero agradecer al doctor Chipuri la oportunidad, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta oportunidad de hablar de un tema relacionado con los datos personales. Tal vez un tema bastante novedoso que no está regulado en ningún lado, bueno, más que en Chile. Por ahí se habla un poco de privacidad mental. Les voy a, no es una presentación, pero van a poner un video para poder entender un poco de lo que se está hablando. Ojalá lo pueda poner ahí el ingeniero. Yo voy a hablar de los neuroderechos. Más que hablar de los neuroderechos, voy a hablar de las neurotecnologías. Las neurotecnologías son unos dispositivos que sensan el cerebro, que sensan, que interactúan más que sensar, lo descifran. De alguna manera son dispositivos que leen tu cerebro, ¿no? Entonces hay de distintos tipos, hay ópticos, hay invasivos, no invasivos, inclusive esas diademas que venden en cualquier lado que supuestamente relajan tu cerebro. Bueno, pues eso es una neurotecnología, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de datos personales, esos datos que extraen de tu cerebro, ¿dónde se guardan? Este video que están poniendo es de Neuralink. Neuralink es una de las empresas más grandes de neurotecnologías, precisamente, es de Elon Musk, y es la implantación de un chip directamente al cerebro para buscar, bueno, el video es para hacer que una persona que no pueda hablar, ¿no?, directamente desde la mente. O sea, leyendo tu cerebro, va a poner van traduciendo y hablando en tiempo real. There we go. Sin audio, por favor, nada más el puro video. Es meramente ilustrativo, pero tiene mucho que We're ver starting off with con el reducing tema. human suffering. Our first product is called telepathy, and that enables someone who
tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver, es las neurotecnologías. Esa es la parte más avanzada de las neurotecnologías, ¿no? Un chip que se incrusta directamente en el cerebro y que no solo lo sensa, sino que lo modifica, sino que lo modula, sino que entiende y lo descifra. Entonces, esas son las neurotecnologías y ahí es donde entra tal vez un poco el temor. Si ya se puede entrar directamente al cerebro, bueno, esos datos, ¿dónde la autoridad va a guardarlos? ¿De quién son esos datos? Ahí es donde se relaciona con esta ponencia. Las neurotecnologías tienen un boom en el 2013 porque Rafael Yuste, un neurocientífico español, inicia una iniciativa con Barack Obama, iniciativa BRAIN, con la finalidad de estudiar concretamente el cerebro, de codificarlo, de entenderlo, y a partir de ahí, con esas neurotecnologías, pero aplicando inteligencia artificial, que ahorita está muy de boga, cuando empiezan ellos a aplicar inteligencia artificial a las neurotecnologías, bueno, pues ahí se da cuenta, se da cuenta Rafael Yuste que hay un problema. Él escribió un libro sobre neuroderechos y en su libro habla que tuvo un tiempo Oppenheimer, ¿no? Alguien que haya visto la película, o sea, un momento Oppenheimer, perdón. Alguien que haya visto la película es así como que una reflexión, dice, bueno, ya llegamos aquí, pero esto da para mucho, ¿no? Entonces, el momento Oppenheimer que él menciona es, con el apoyo de Barack Obama y todo el dinero gubernamental de Estados Unidos disponible, bueno, pues ellos empiezan a hacer distintos estudios sobre ratones para entender para empezar a evaluar el cerebro de los ratones. Él dice que el cerebro de los ratones y el cerebro de los humanos son muy parecidos, sobre todo por la corteza cerebral, que es ahí donde se da toda esta interacción de circuitos electrónicos biológicos. Es exactamente lo mismo, nada más que nuestra corteza cerebral es así como que muy grande y la del ratón es muy pequeña. Entonces empezaron a estudiar al ratón y en el laboratorio ellos lograron, mediante neurotecnologías, lograron que el ratón viera lo que ellos le mandaban mediante impulsos. Entonces lograron entrar al cerebro del ratón y lograr que el ratón viera lo que ellos querían. Entonces cuando ese es el momento Oppenheimer, dice, bueno, ya llegamos a controlar el cerebro del ratón, ahora lo que sigue es controlar el cerebro de las personas, y ahí es donde hay un vuelco, y entonces este neurocientífico empieza a realizar una teoría sobre la protección de la privacidad mental. Dice, con esa tecnología tan avanzada, con esa tecnología tan invasiva, pero óptica al final, porque lo que utilizaban eran proyectores de luz ultravioleta al ratón. Bueno, estamos invadiendo ya el cerebro, estamos controlando el cerebro, entonces necesitamos necesariamente proteger al cerebro. Entonces, a partir de ese proyecto tan importante de la iniciativa BRAIN, en donde se da esta forma de investigar, porque también ahí el neurocientífico Rafael Yuste explica cómo es que cambia esta forma de la investigación del cerebro, y con esta nueva inclusión de la IA a esas neurotecnologías logran esto. Y entonces dice, necesitamos poner un alto, necesitamos anticiparnos, necesitamos, imagínense que un dispositivo pueda cambiar tu pensamiento, pueda saber qué es lo que estás pensando y pueda modificar lo que estás pensando, pues es realmente muy peligroso y sería así como un colapso del derecho, ¿no? El derecho al final es
es la voluntad. Y si no hay voluntad, pues entonces ya no hay derecho, ¿no? Rafael Yuste va con esta teoría un poco bueno, apocalíptica, y empieza a hablar de entrada. Él tiene que dejar el proyecto, la iniciativa la tiene que dejar, pues porque al él estar en contra, bueno, no estar en contra, él buscar una regulación de la investigación del cerebro, bueno, pues ya no le permitían estar en esta iniciativa. Él crea una asociación civil que busca precisamente empezar a regular estas neurotecnologías, el uso de estas neurotecnologías. Empieza a hablar con distintos países. La UNESCO también se inmiscuye al ver esta situación de vulnerabilidad de los datos, ¿no? A un nivel cerebral. También se inmiscuye, empiezan a realizarse diversos pues cuestionamientos de qué tan importante es la protección cerebral, qué tan importante es que tus datos sean protegidos, y qué tan importante es saber, pues tan fácil, ¿no? Tú te pones la diadema y no sabes lo que te están censando, no sabes los alcances que están teniendo, y bueno, de quién son esos datos, quién los guarda. Rafael Yuste tuvo mucho acercamiento con Chile, que es el único país que tiene en su constitución esta protección de datos personales, de datos cerebrales, perdón. Y él logra que se reforme precisamente la constitución, hablando de esta protección al cerebro, ¿no? A la actividad cerebral. A partir de ahí, él propone él les llama neuroderechos. Dice que como es el cerebro, que se tendrían que reconocer 5 nuevos neuroderechos, precisamente enfocados en su investigación: uno de privacidad mental, uno de identidad personal, uno de libre albedrío, entonces de manera individual, y de manera social, un acceso equitativo a estas neurotecnologías, y la protección contra sesgos y manipulación algorítmica a nivel social. Entonces él dice que él, hablando con varios juristas y haciendo un cónclave interdisciplinario, caen en cuenta que esos son los derechos que se tendrían, los neuroderechos que se tendrían que reconocer para lograr de alguna manera pues proteger la actividad cerebral. Esos neuroderechos propuestos por Yuste de entrada tienen muy buena recepción. Les digo, Chile hace estas reformas con su constitución, pero conforme va pasando el tiempo van haciendo críticas. Dicen, oye, es que hacer un reconocimiento a neuroderecho de nuevos derechos humanos para proteger el cerebro, tal vez no sea tan necesario. Tal vez la protección de datos personales, nada más la ampliamos a estas neurotecnologías, y con eso ya tenemos cómo garantizar y cómo proteger estos derechos. Entonces empieza a haber un debate ahí jurídico entre la pertinencia de esta creación de nuevos derechos humanos llamados neuroderechos, o la ampliación de derechos humanos ya reconocidos, derecho a la intimidad, pero aplicados a estas nuevas neurotecnologías. Hasta el momento no hay ningún ordenamiento jurídico vinculante, es decir, no hay ninguna regulación expresa para esta actividad cerebral. En Chile se da un caso paradigmático. Precisamente estas diademas que venden, hay un senador que compra esta diadema, y para poder acceder a tus datos que iban guardados en esa diadema, tenías que pagar cierta cantidad. Él no paga cierta cantidad, y entonces la empresa le dice, oye, pues como no pagas esa cantidad, no puedes borrar tus datos, porque tú me autorizaste, ¿no? Entonces, esos datos son míos. Entonces él pues llega este asunto a la Suprema Corte, y la Suprema Corte determina
con esta nueva, con esta nueva forma de protección a los datos, a la privacidad mental y los datos cerebrales, le dan la razón al Senado, le dicen, oye, empresa, esos datos no te pertenecen a ti, son del usuario y se los tienes que entregar cuando él te los diga. Y entonces buscan un poco adaptar en los ordenamientos jurídicos que van enfocados en la medicina. La medicina está muy, este principio de que deben informarte lo que te van a hacer, debes autorizar expresamente lo que te van a hacer. Entonces, de alguna manera ese es el escudo que encuentra Chile para estos datos que se desarrollan directamente en el cerebro. Pero ahí está todavía este tema. No está regulado. En este año, en enero de 2026, la UNESCO sacó una recomendación ética de la neurotecnología. Viene muy bien descrita, viene tal vez muy bien regulada, pero al final no es vinculante, al final es una recomendación como tal, y la idea es ya tener un ordenamiento vinculante y que proteja, ya sea con esos nuevos derechos humanos llamados neuroderechos o la ampliación de derechos humanos ya reconocidos, pero sí enfocados en el uso de estas neurotecnologías, ¿no? Entonces, aquí en México ha habido 3 iniciativas para primero, más o menos como el caso de Chile, el reconocimiento de la actividad cerebral y protección. En 2 ocasiones como que se buscó esa reforma constitucional, al final no se llevó, y después la senadora Lagunes hizo una propuesta para precisamente regular estos neuroderechos o bueno, estos derechos de la privacidad del cerebro, y presentó una iniciativa muy robusta donde decía todas las leyes y códigos secundarios que de alguna manera tenían que modificarse para la protección de estos, de estos datos, de estos neurodatos, les llaman, ¿no? De estos neurodatos, y para dar esta protección más allá de lo constitucional. De hecho, la propia iniciativa incluía una ley secundaria que era la ley de la neurotecnología, ¿no? De regulación de la neurotecnología. Hasta el momento no hay ningún país, aparte de Chile, que lo tiene en la Constitución, pero aparte de él no hay ningún país que tenga regulado esta actividad cerebral, muy impulsada por Rafael Yuste, y bueno, yo creo que tiene todas las credenciales. Rafael Yuste fue el que estuvo al frente de una iniciativa tan importante como la iniciativa BRAIN de Estados Unidos, y él ve que hay posibilidades, que hay estas lagunas que se tienen que modificar. Yo creo que hay que hacerle caso. Una de las críticas hacia él, hacia estos neuroderechos, es que dicen que es muy apocalíptico y que se está anticipando a cosas que todavía no suceden, que hasta ahorita nadie ha podido desentrañar el pensamiento del cerebro, y es una de las principales críticas, ¿no? Como que anticiparte con una ley a algo que no ha sucedido. Pero bueno, sí, Rafael, que usted deja ahí el tema, y cuando suceda ya lo vas a regular después, ¿no? Entonces, ahí está el dilema, y bueno, ese es el tema que a mí me toca exponer, muy relacionado, y bueno, uno de los temas emergentes, pues que de alguna manera tendrán que dilucidar estos nuevos entes encargados de la protección de datos, ¿no? Hay muchos temas todavía inacabados. La propia inteligencia artificial todavía no hay una regulación como tal. Entonces, la inteligencia artificial incide en cualquier ámbito, en este caso en las neurotecnologías, y se vuelve algo de riesgo, se asumen riesgos, y entonces, bueno, pues ahí tendrá que haber un comité interdisciplinario para poder salvaguardar estos datos.
que de alguna manera México no es uno de los mayores productores de neurotecnología, pero sí ya empezamos a usarla, ¿no? Entonces sí hay riesgos aquí en el país, ¿no? Gracias. Me hace recordar en mis épocas de la licenciatura, que no quiero decir los años, por ahí vimos un tema relacionado con la bioética, cuando hablábamos de temas de aborto eugenésico, aborto terapéutico, clonación humana, genoma humano, etcétera, ¿no? Ahora las nuevas tecnologías nos han alcanzado, ¿no? Como lo que es el uso de la inteligencia artificial, y que creo que no está por demás no dejar de pensar en esos nuevos derechos, como lo señala el maestro. Vamos a abrir un espacio de preguntas, si es que las hay, para los expositores, y si no hay preguntas, pues damos las conclusiones de este foro. Para el maestro Jorge, Sí. en su experiencia, ¿cuál sería la opción más viable para proteger estos neuroderechos? ¿Ampliar su protección dentro de los derechos ya existentes como intimidad, privacidad, o reconocerlos como derechos autónomos? Y si me permite, para la maestra, la doctora, Bello, mencionaba en su exposición que la nueva ley trasladó lo que era gobierno abierto anteriormente, ahora como apertura institucional. Sin embargo, no necesariamente cuando hablamos de apertura institucional se refiere a gobierno abierto, porque gobierno abierto tiene bases muy definidas. Y aun cuando existe la ley de participación ciudadana, ¿considera que esta falta de regulación o esta falta de llamarle gobierno abierto en la nueva ley pueda implicar un retroceso para los ejercicios de, por ejemplo, cabildo abierto que ya teníamos avanzados? Gracias. Adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, algo que nos enseña el gobierno abierto desde la teoría es que no tiene que estar normado para ser real. Es más, si se van a los antecedentes de esta práctica en México, ya existían ejercicios antes de que estuviese normado en la ley de transparencia, insisto, como una invitación a innovar. ¿Vale? Entonces, un caso emblemático a nivel global es el presupuesto participativo, que data de los 80s, que nace en Brasil, en Porto Alegre, donde diseñaron, tal cual, ¿no? Invitaban a la sociedad a participar en cómo gastar un costalito de dinero, ¿no? Un presupuesto. Esto tiene impacto no nada más en el país, sino que hoy en día incluso hay un atlas del presupuesto participativo, que no está actualizado, la verdad. La última edición fue en el 21 o en el 22. Pero aún así es muy interesante ver en Asia, Europa, más en Europa, ¿no? En América Latina ha tenido mucho eco, en Argentina sobre todo, México, ¿no? Incluso en África también vamos a encontrar esta buena práctica. En el caso de México, volviendo al tema de que está regulado o no, en el caso de México, por tiempo no me da chance de buscar, pero tengo la investigación, nada más hay 2 leyes especiales de presupuesto participativo. Si no estoy mal, una es de Quintana Roo y la que estoy segura es de Morelos, una ley. Y de ahí vas a encontrar 13 leyes, 13 o 12, te digo que no recuerdo, son 15 o 13 entidades que lo norman, que lo tienen perdido en la ley de participación ciudadana. Más de uno con un artículo, pocos con un capítulo, y al final es, por lo regular, el ayuntamiento, puede ser a nivel estatal y puede ser municipal. El ayuntamiento emitirá el reglamento para normar esta buena práctica. Y entonces tú dices, bueno, y entonces nada más esas entidades, esas 15 entidades federativas, ¿tienen presupuesto participativo? No, porque hay más de una que de manera proactiva lo ha implementado, ¿no? Simplemente es una innovación
a partir del tema del presupuesto, vinculado con participación, vinculado con, por lo lo vas a ver en el municipio, con la ley orgánica o la ley municipal. Y esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Al final de cuentas, es la voluntad política, ¿sale? La que, no quiere decir que se salen de la ley, eso no, o sea, el principio de legalidad siempre va. Pero el principio de legalidad vinculado con el 134 y con otros artículos que permiten esta apertura, ¿no? Tal cual lo dice esta apertura de la institución. Al final de cuentas, transparencia es un principio administrativo. Está inscrito en el 134, ¿no? Entonces, va muy amarrado con rendición de cuentas. Sí es mejor que esté normado porque lo haces exigible y se vincula con una omisión. Ahí ustedes habrá que hacer el estudio, ¿no? En cada caso, si es grave o no grave, pero ya se está vinculando la omisión con responsabilidad, ¿no? Porque es algo que tienes que hacer, ¿no? Entonces está muy interesante. Un caso paradigmático a nivel internacional, por ejemplo, es el de San Pedro Garza, ¿no? Que es bueno, ahí hablamos de mucho, que no es un municipio típico, ¿no? Porque tiene recursos, pero aún así está muy interesante, ¿no? La práctica que han tenido, adoptaron, por ejemplo, un software que no es de ellos, es un software que nace en Barcelona, que es Consul, galardonado por Naciones Unidas. Ustedes métanse eso, Consul Project, es un software abierto, ¿no? Entonces cualquiera lo puede adaptar. O sea, incluso no tener recursos, pero tener gente que conozca del tema, uno puede ocupar herramientas, ¿no? Y hay una colaboración internacional que está proveyendo de manera constante herramientas de participación ciudadana, que les digo, o sea, no tienen que tener la etiqueta de gobierno abierto, ¿no? O sea, hablamos de presupuesto participativo en los 80s, no se hablaba de gobierno abierto, bueno, en la doctrina sí, pero en las leyes todavía no. Y hoy en día, si ven los premios de innovación que dio el INAI en su momento, de este concurso que hacía, más de uno tenía que ver con presupuesto participativo. Entonces, al final de cuentas, es ver las políticas públicas, el derecho a la información, la rendición de cuentas, más allá de, a partir de la innovación, verlo más allá de la cajita, el paquete básico que te vende la ley, ¿no? Es ir un poquito más allá. Y esto, insisto, resulta atractivo porque cuando se hace bien, la gente consolida estas vías que aún, aunque no estén normadas, pues son eficaces. Contestando a su pregunta, ese es mi tema de investigación. Precisamente saber si es necesaria la implementación de nuevos derechos o si con los derechos que están reconocidos actualmente alcanza para esta protección. Hasta ahorita yo creo que mi respuesta sería que con los derechos que están reconocidos alcanza. El problema no tanto es el nombre de los derechos, sino que sean muy precisos. El hecho de no conocer realmente, de no definir muy bien las neurotecnologías, yo creo que eso es lo tedioso y es lo importante, ¿no? Más allá de si les dices el nombre que sea, lo que sí es que una norma tiene que ser muy específica y si la dejas muy general, pues entonces no protege nada. Yo creo que la importancia radica en, primero, delimitar muy bien las neurotecnologías, delimitar el uso de la IA y las neurotecnologías, y a partir de ahí yo creo que hasta ahorita con los derechos ya reconocidos es suficiente para protegerlos, pero sí, y también sin dejar de lado o sin menospreciar lo que tengan que decir pues un neurocientífico tan importante como Rafael Yuste, ¿no? Yo creo que si él inició este debate es porque él vio algo que tal vez no lo puede decir, ¿no? O sea, entonces sí se tiene que tomar en cuenta todas estas ideas, se tiene que delimitar muy bien el tema y a partir de ahí, hasta ahorita yo creo que o algo se apunta a mi investigación, a que no es necesario este reconocimiento. En 2 años les diré si es necesario o no.
La verdad es que ya hay mucho avance en normas, bueno, más que normas, en recomendaciones de la UNESCO, en recomendaciones de la OEA, que de alguna manera te van dando pautas hacia dónde se tiene que ir, ¿no? Al principio, prácticamente todo lo que decía Rafael Yuste era lo que se hacía. Han venido otras corrientes como de alguna manera a contrariarla, pero yo creo que no debes tener ese enfoque de que estás con uno o con otro. Tienes que tomar lo que más funciona de los dos e implementarlo bien. ¿Alguien más? Ok, vamos a proceder de manera muy concreta a las conclusiones de esta mesa de trabajo, de este foro. Y las conclusiones son que, derivado de la reforma constitucional y local en materia de transparencia y acceso a la información, pues tenemos la dualidad de la autoridad garante, ¿no? Como órgano de control interno y ahora como autoridad garante en materia de transparencia. Tenemos autoridades especializadas, tribunales especializados. En junio del 2025 se constituyó el Comité de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos, se abrieron canales de comunicación y la continuidad del acceso a la información. Hablamos del gobierno abierto y buenas prácticas, la voz ciudadana tenga poder, tenga eco, políticas públicas para materializar los derechos humanos, reducir la corrupción a través de la transparencia. En el ámbito de la ley, pues facultades discrecionales para ampliar beneficios, herramientas digitales para contribuir a la innovación, participación transformadora desde la sociedad, obligación de archivos de cada administración, ¿no? Para que sepamos qué pasó en la rendición de cuentas. Y por último, y no menos importante, el uso de neurotecnologías con la iniciativa BRAIN, la protección de la privacidad mental. Hay una propuesta de protección de 5 nuevos derechos neuronales, de reconocer y proteger esos derechos. Incluso la UNESCO en el 2026 emitió una recomendación, un ordenamiento no vinculante, pero que nos da luz a estos derechos. Y la ampliación de derechos humanos reconocidos en México, ha habido tres iniciativas, de las cuales pues hasta ahorita ninguna se ha materializado y esperemos que en menos de 2 años, pues aquí con la investigación del maestro tengamos mayor luz en el tema, ¿no? Pues es cuanto por cuanto a esta ponencia y pasamos a la segunda parte. Sí. Ya lo presionamos más. No salga antes. Vamos a pasar de la Guía Ciudadana de Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también a cargo del maestro Luis Ángel. Bueno, para ir concluyendo con este foro, con esta actividad, parte de las actividades que está realizando la Autoridad Garante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a partir del primer año en ejercicio en funciones, ya como autoridad especializada en esta materia, en transparencia, en acceso a la información y protección de datos personales, pues tuvo a bien diseñar pues, este documento que es más que nada para incentivar la participación ciudadana, activar canales por cuanto al acceso a la información para que la sociedad esté enterada que independientemente que desaparecieron diversas instituciones que fueron producto de diversas reformas constitucionales, pues la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales aún existen, persisten y están instituidos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que solamente pues se trasladaron competencias, funciones, responsabilidades y atribuciones pues a otras instancias y que esas instancias pues son las contralorías internas principalmente. Este documento es un esfuerzo institucional para poder visibilizar el trabajo que están realizando pues, las autoridades garantes, en lo particular la de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que de alguna manera pues, viene a englobar pues, las actividades que tiene, digamos, encomendadas desde el mandato constitucional, principalmente pues, las atribuciones que tienen que ver con darle vigilancia a las obligaciones de transparencia a su sujeto obligado en el ámbito de su competencia. Porque si bien es cierto, la tarea, si se le puede llamar, de la autoridad garante es vigilar
es supervisar, pero sin inhibir la máxima publicidad, que es un principio que está regido desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La imagen que utilizamos principalmente, esta palomita, esta semiótica en color verde principalmente, pues refiere a la palabra verificación. Vemos en redes sociales digitales que las cuentas a las que les tenemos que dar confianza para darle credibilidad si de lo que están informando o no es veraz, pues es este icono que podemos ver. Desde ahí sale pues esta imagen mezclando con la verificación, pues simplemente para darle pues esa, digamos, validez, si se le puede llamar, de lo que hacen en este caso pues las autoridades. Aquí visibilizamos principalmente pues cuál es la naturaleza jurídica del sujeto obligado de su competencia, que en este caso es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La naturaleza jurídica de la autoridad garante, describimos, como ya lo comenté, pues cuáles son esas tareas fundamentales de la autoridad garante, que de entrada pues es vigilar las obligaciones de transparencia y darle seguimiento desde el conocimiento, la substanciación y la resolución de recursos de revisión por todas las materias de acceso a la información y de protección de datos personales. Esto por las dos materias, como ya lo comentaba. También citamos pues la normatividad que orbita, si se le puede llamar, en este universo administrativo de las autoridades garantes. Citamos las normativas, en este caso de transparencia y de protección de datos personales, tanto las federales y las que tenemos aquí aplicables en el estado de Veracruz. Parte de los resultados de estas reformas constitucionales pues son los nuevos órganos colegiados que tienen pues responsabilidad por cuanto a los asuntos de transparencia y de protección de datos personales. Aquí con finalidad de fines de conocimiento, pues citamos cómo se configura el Sistema Nacional de Acceso a la Información, cuál es el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Acceso a la Información y, por supuesto, cómo está estructurado el Comité del Subsistema de Transparencia aquí en la entidad de Veracruz, simplemente pues para que sepamos cómo fue la reconfiguración, cuál es el producto y en qué dividendos pues nos trajo pues esa reforma constitucional de 2024, que tuvo a bien a reconocer a las primeras autoridades garantes a nivel federal en marzo del 2025 y aquí en Veracruz hasta junio, en este caso de 2025. La tarea es simple, es visibilizar la autoridad garante, pues está para, en este caso, conocer diversos asuntos de transparencia, que se sepa que dentro del acceso de la información, pues no concluye con una respuesta, digamos, que tiene pues insatisfacción por la persona, en este caso solicitante. Que se sepa que la autoridad garante está en este caso para analizar, para conocer, estudiar de fondo y en su caso pues cambiar, vamos a llamarle, el sentido de una respuesta por cuanto a asuntos de acceso a la información pública o bien por el ejercicio de derechos algo. Para cerrar, incluimos otras autoridades garantes que hay en el estado de Veracruz, simplemente pues para que conozcamos pues cuál es esa heterogeneidad, vamos a llamarle, de competencias, porque pues por cada sujeto obligado pues se tiene que definir cuál es la autoridad garante pues que conocería los asuntos en la materia en particular. Y por último, de manera adicional, pues las autoridades garantes del orden federal pues hasta el corte de abril de 2026 que tenemos, digamos, en nuestro conocimiento, pues para que podamos conocer pues cuál fue el resultado de toda esta reforma constitucional. Muchas gracias. Si no hay más, señor director. Esta es suya, por cierto. Pues muchas gracias a la ponente, muchas gracias a todas y todos por su atención. Realmente pues reconocemos el gran trabajo realizado para esta guía ciudadana para acercar a las funciones de la autoridad garante, así como el desarrollo de este evento, donde bueno, ya se platicó mucho acerca de los retos que se tienen en el contexto de estas reformas en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
también respecto de lo que es el gobierno abierto y pues de estas nuevas tecnologías vinculadas también con derechos humanos. Y aquí, bueno, también aprovecho para hacer un comercial. El día 25 de este mes vamos a tener aquí en el instituto un foro sobre derechos humanos emergentes, en el cual, pues por supuesto, se tocarán cuestiones vinculadas con las tecnologías y al cual pues les invito a todas y todos. Sin más, además de agradecerles, pues voy a hacer la entrega de algunas constancias por la participación realizada el día de hoy. En primer lugar, a la doctora Ana Josefina Bello Jiménez voy a hacer la lectura de una y posteriormente las iré entregando, por su participación como ponente en la mesa de diálogo, transparencia y protección de datos personales, retos del nuevo modelo institucional, que tuvo lugar en el auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y transmitida a través de las redes sociales oficiales con una duración de 2 horas. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 8 de junio del 2026. Firma la licenciada Angélica Bravo Martínez y su servidor Arturo Miguel Chipuli Castillo. Muchas gracias, doctora. Con el mismo texto, hago la entrega al maestro Jorge Aciel Estudillo Guevara. Estoy comprometiendo a que entregue la tesis. Aquí, de las cámaras. Maestro Luis Ángel López Hernández. Al maestro César Javier Sosa Achaval por su participación como moderador. Y finalmente una mención muy especial y por supuesto todo nuestro reconocimiento para la maestra Minerva Regina Pérez López y la licenciada Angélica Bravo Martínez como organizadoras de este evento. Y bueno, nuevamente les agradezco a todas y todos su participación y les esperamos pronto nuevamente aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias.